El 26 de febrero de 1993, en una comida privada con empresarios y periodistas, Emilio Azcárraga Milmo explicó sin ningún adorno para quién trabajaba su empresa. Dijo que México era un país de clase modesta muy jodida, que no iba a salir de jodida y que la televisión tenía la obligación de llevarle diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad. Lo dijo tranquilo, como quien lee un reporte trimestral. Y tenía derecho a hablar así, porque en ese momento casi todos los ojos de este país estaban puestos en sus pantallas. Televisión abierta, un país entero mirando el mismo canal a la misma hora. Le decían el Tigre. 30 años después de esa comida, la empresa que él dirigía entregó su negocio de contenido a una compañía de Miami, se quedó como socio minoritario de su propia herencia creativa, y hoy vale una fracción diminuta de lo que valía cuando su nombre daba miedo en Los Pinos. La fábrica de telenovelas más grande del planeta, la casa de El Chavo del Ocho, la empresa que le enseñó a llorar a Rusia y a Filipinas, terminó compitiendo por atención con un algoritmo en California que ni siquiera habla español. En los próximos minutos vas a ver exactamente cómo pasó eso, no con la explicación fácil de que llegó Netflix. Vas a ver las 3 decisiones concretas que abrieron la puerta, el mecanismo financiero secreto que hizo a Televisa invencible durante 40 años y que después la mató desde adentro, y la fecha exacta en la que el imperio perdió al socio que lo protegía. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué el derrumbe estaba escrito dentro de la propia máquina que la hizo intocable. Suscríbete y dale like, porque la subida aquí duró 70 años y la caída no llegó ni a 15. Todo empieza con una bocina, no con una pantalla. El 18 de septiembre de 1930 salió al aire XEUW, la estación de radio de Emilio Azcárraga Vidaurreta, el padre del Tigre. Se anunciaba como la voz de la América Latina desde México. Vidaurreta era un vendedor. Había distribuido fonógrafos y muebles antes de entender que el negocio real estaba en llenar el silencio de las casas. El 31 de agosto de 1950 arrancó XHTV, Canal 4, de Rómulo O'Farrill, la primera estación comercial de televisión del país. Al día siguiente, transmitió el informe presidencial de Miguel Alemán. Azcárraga Vidaurreta respondió en 1951 con XEUW-TV, Canal 2. En 1952 entró el Canal 5 de Guillermo González Camarena, el ingeniero mexicano que había patentado un sistema de televisión a color en 1940, cuando en Estados Unidos todavía discutían si valía la pena. Y en 1955 los 3 canales dejaron de pelear. Se fusionaron en Telesistema Mexicano. Ahí está el gen del asunto. 3 competidores que decidieron que competir era caro y aburrido. En 1973 se repitió la operación. Telesistema se fusionó con Televisión Independiente de México, la televisora regiomontana de los industriales de Monterrey. El resultado se llamó Televisa, un solo dueño de la conversación nacional. Y ahora sí, la máquina. Porque lo que construyó Televisa en las décadas siguientes no fue un canal, fue una fábrica. En San Ángel había foros funcionando prácticamente todo el año, produciendo telenovelas en cadena, con actores bajo contrato de exclusividad, con un centro de educación artística propio donde la empresa formaba a sus propias estrellas desde cero. Escribía las historias, las producía, las transmitía, vendía la publicidad. Era dueña de las revistas que hablaban de sus actores y de las estaciones de radio que ponían sus canciones. Y luego las exportaba. En 1979 salió al aire Los ricos también lloran, con Verónica Castro. 13 años después, en 1992, esa telenovela se transmitió en Rusia, en un país que acababa de dejar de existir como Unión Soviética, esa telenovela, y se convirtió en un fenómeno tan grande que Verónica Castro fue recibida en Moscú como jefa de Estado. En Filipinas pasó algo parecido con Marimar y con Thalía a mediados de los 90. En Costa de Marfil interrumpieron programación por una telenovela mexicana. Y encima estaba Chespirito. Roberto Gómez Bolaños construyó dentro de esa maquinaria 2 programas que se transmitieron durante décadas en todo el continente y que, en sus mejores años, llegaron a una audiencia estimada en cientos de millones de personas semanalmente en América Latina,
un vecindario, un barril, 4 paredes de utilería, exportado a más de 20 países. Los domingos, Raúl Velasco. Siempre en Domingo estuvo al aire de 1969 a 1998 y funcionaba como aduana. Si querías ser cantante en español, pasabas por ahí o no pasabas. Todo eso ya era enorme, pero el negocio de verdad no estaba en el sur. Desde 1961, la familia Azcárraga había levantado en Estados Unidos la Spanish International Network, la primera cadena de televisión en español del país. Programación mexicana, gratis, para millones de migrantes. Funcionó tan bien que en 1986 la Comisión Federal de Comunicaciones dictaminó que las reglas de propiedad extranjera estaban siendo violadas y forzó la venta. Las estaciones terminaron en manos de Hallmark. La red se llamó Univision. Le arrancaron el mercado estadounidense de las manos. Y aquí viene lo que casi nadie nota. En 1992 Televisa volvió a entrar, ahora como parte de un consorcio con Gerald Perenchio y Venevisión, recuperando una tajada de Univision más un contrato de programación a largo plazo. El tigre había perdido la cadena y había vuelto por la puerta de atrás. Esa jugada, la de recuperar Univision comprando en lugar de construir, se iba a repetir 3 décadas después, solo que la segunda vez, Televisa iba a ser la que se vendía, porque el imperio tenía un socio que no aparecía en ningún organigrama. Azcárraga Milmo lo dijo con todas sus letras. Se declaró soldado del PRI y del presidente. Y no era una frase suelta. El noticiero 24 horas, conducido por Jacobo Zabludovsky desde 1971, fue durante 27 años la versión oficial de la realidad mexicana para millones de familias. Durante la elección de 1988, cuando el sistema de conteo se cayó y Cuauhtémoc Cárdenas denunció fraude, la cobertura de la televisión mexicana fue lo que fue. La gente que lo vivió lo recuerda. El trato era simple y funcionaba en las dos direcciones. El gobierno recibía una narrativa amable. Televisa recibía concesiones, protección regulatoria y, sobre todo, ausencia de competencia. Hasta 1993. Ese año, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari privatizó Imevisión, el paquete de canales estatales, y se lo vendió a Ricardo Salinas Pliego por unos $645 millones. Nació TV Azteca. El monopolio se volvió duopolio de la noche a la mañana. Televisa reaccionó como reaccionan los monopolios, bajando precios, blindando talento, comprando derechos deportivos, apretando, y funcionó. Azteca creció, pero nunca destronó a nadie. En términos de audiencia, Televisa siguió mandando cómodamente. Lo que sí hizo esa competencia fue algo más silencioso y más caro. Obligó a la empresa a gastar más para defender exactamente el mismo territorio. Los márgenes empezaron a apretarse justo cuando la casa entraba en su peor momento interno. El 16 de abril de 1997, Emilio Azcárraga Milmo murió de cáncer en Miami. Tenía 66 años. Dejó una empresa gigante, endeudada, con una estructura accionaria enredada entre familiares, y a un heredero de 29 años sin experiencia ejecutiva real, Emilio Azcárraga Jr. Nadie en el mercado creyó que aguantaría un año. Lo que hizo el hijo fue frío y quirúrgico. Vendió activos personales del padre, incluido el yate, recortó gastos, renegoció deuda, consolidó el control accionario frente a los demás herederos y modernizó la parte administrativa de una empresa que había funcionado durante décadas por instinto de un solo hombre. Salvó la compañía. Y mientras la salvaba, en julio del año 2000, el PRI perdió la presidencia por primera vez en 71 años. El socio silencioso acababa de dejar de existir. Ahora sí, la parte que reordena todo lo que acabas de escuchar. Durante décadas, la pregunta obvia sobre Televisa fue ¿cómo ganaba tanto dinero vendiendo anuncios? La respuesta real estaba en un mecanismo interno que la industria conocía como el Plan Francés. Funcionaba así. En diciembre, antes de que empezara el año, los grandes anunciantes de México pagaban por adelantado su publicidad de los 12 meses siguientes. Pagaban todo, en efectivo. A cambio recibían descuentos fuertes,
Y sobre todo, garantía de espacio. Piensa en lo que eso significa. Televisa empezaba cada ejercicio con el año entero cobrado antes de producir un solo capítulo. Flujo de efectivo enorme, sin riesgo comercial, sin depender de si la telenovela pegaba o no. Y los anunciantes aceptaban por una razón que no tenía nada que ver con creatividad. Si querías vender jabón, refrescos o cerveza en México, no había otra pantalla con ese alcance. Pagabas por adelantado porque no llegar ahí era peor. El plan francés era la forma financiera de la escasez. Convertía el control de la única puerta en dinero anticipado. Y aquí está el problema que nadie vio venir. Un negocio construido sobre pagos adelantados solo aguanta mientras el cliente no tenga a dónde más ir. En el momento en que un anunciante puede comprar audiencia mexicana en Google, en Facebook, en YouTube, medida clic por clic, con reportes diarios, el sistema completo se queda sin argumento. Ya no hay razón para pagar en diciembre por algo que puedes comprar en marzo, más barato y con números verificables. Regresa mentalmente a la frase de 1993. Cuando el tigre habló de su audiencia, describía un inventario cautivo. Ese inventario era el colateral del negocio entero. Y a partir de 2010, empezó a caminarse solo. El golpe llegó por dos flancos al mismo tiempo. El primero fue político. En mayo de 2012, durante una visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, los estudiantes lo confrontaron. La versión que circuló en medios habló de acarreados. Entonces 131 estudiantes grabaron un video mostrando sus credenciales, uno por uno, y lo subieron a YouTube. De ahí nació el movimiento Yo Soy 132, con una consigna que apuntaba directo al corazón del negocio: exigir la democratización de los medios y señalar a Televisa como fabricante de presidentes. Esa fue la primera vez que la conversación nacional se organizó fuera de la pantalla, en una plataforma que Televisa no controlaba, no podía comprar y no podía apagar. El segundo flanco fue regulatorio. En 2013 se aprobó la reforma en telecomunicaciones, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se impusieron obligaciones de must carry y must offer, además de la licitación de una tercera cadena nacional. Imagen Televisión salió al aire en octubre de 2016. Años antes, en 2006, había pasado por el Congreso una reforma bautizada popularmente como Ley Televisa, que favorecía a los concesionarios existentes. La Suprema Corte tumbó buena parte de ella en 2007. Aquello ya había sido una señal de que el escudo institucional se estaba agrietando. Y mientras todo eso ocurría en tribunales y en el Congreso, Netflix llegó a México en septiembre de 2011. Al principio nadie en San Ángel se preocupó. Era un catálogo de películas viejas por menos de 100 pesos. Después Netflix hizo algo mucho más peligroso que competir por audiencia. Empezó a competir por talento. En 2015 estrenó Club de Cuervos, su primera serie original en español producida en México. En 2018 estrenó La Casa de las Flores, de Manolo Caro, con Verónica Castro y Cecilia Suárez. Verónica Castro, la misma mujer que había hecho llorar a Moscú con una telenovela de Televisa 39 años antes, ahora protagonizaba una parodia del melodrama mexicano en una plataforma estadounidense. Los escritores, los directores, los actores exclusivos empezaron a descubrir que existía otro comprador, uno que pagaba mejor, daba libertad creativa y no exigía exclusividad de por vida. La fábrica perdió a los obreros que la hacían única, y luego perdió la casa. En 2020, por un conflicto de derechos con Grupo Chespirito, El Chavo del Ocho salió del aire en todo el mundo tras casi 5 décadas ininterrumpidas. El programa más rentable en la historia de la televisión en español, Apagado, regresó hasta 2025, ya en plataforma, junto con una serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños. El desenlace es aritmética. En abril de 2021, Televisa anunció que fusionaría su negocio de contenido, sus canales, su biblioteca completa y sus estudios con Univisión. La operación cerró el 31 de enero de 2022 y creó Televisa Univisión, con Televisa como accionista minoritario de la empresa que ahora administra su propio catálogo. En marzo de 2022 lanzaron ViX, su apuesta de streaming en español,
La empresa que quedó en México con el nombre Televisa se convirtió en algo que a Emilio Azcárraga Vidaurreta le habría costado reconocer: un operador de cable e Internet, ITZY, Sky, fibra óptica, tubos. La compañía que durante 70 años vendió sueños en horario estelar, terminó vendiendo el ancho de banda por el que sus clientes ven contenido de otras empresas. Y el mercado lo tasó sin piedad. La acción de Televisa, que a mediados de la década pasada se cotizaba en máximos históricos en Nueva York, cayó más de un 90% desde aquel pico. 70 años de infraestructura, archivo, foros y concesiones, valuados hoy en una fracción de lo que valía la empresa cuando todavía era la única puerta. Puedes leer esta historia de dos maneras, y la honestidad obliga a sostener las dos al mismo tiempo. Una lectura dice que Emilio Azcárraga Gin hizo exactamente lo correcto. Vio que el negocio de contenido en español necesitaba escala global para sobrevivir. Entendió que el mercado hispano de Estados Unidos era el único con capacidad de pagar por producción premium, y cambió control por supervivencia mientras todavía tenía algo que cambiar. Bajo esa lectura, la fusión fue un rescate ejecutado con años de anticipación. La otra lectura dice que una empresa que durante 40 años cobró por adelantado nunca aprendió a competir por atención, que confundió tener audiencia cautiva con tener producto, y que cuando la gente pudo elegir, eligió otra cosa. Las dos son probablemente ciertas, y no se contradicen, porque el patrón detrás de esto se repite en todos lados, siempre igual. Las empresas que dominan gracias a una escasez artificial no mueren cuando aparece un rival mejor, mueren cuando desaparece la escasez. Televisa no perdió porque las telenovelas dejaran de gustar. Y ahí está la prueba. El melodrama mexicano sigue siendo uno de los formatos más consumidos del planeta y las plataformas producen versiones nuevas cada año. Perdió porque durante 7 décadas su producto real fue el acceso, y el acceso dejó de ser escaso. Un país que solo tenía 2 canales terminó con un catálogo infinito en el bolsillo. Y en cuanto la gente tuvo el control remoto de verdad, la frase de 1993 dejó de describir a México y empezó a describir únicamente a quien la dijo. Si creciste con el Chavo a la hora de la comida, si tu abuela paraba la casa entera para ver el capítulo de las 9, si tu primer recuerdo del fútbol es un partido en el Canal 5, escríbelo abajo en los comentarios. Dinos el programa, el año y la ciudad. La gente que se sentó frente a esa pantalla sabe mejor que cualquier reporte financiero qué fue exactamente lo que se construyó ahí y qué fue lo que se perdió. Suscríbete, porque este archivo apenas está empezando, y la historia del próximo imperio que se creyó eterno ya viene en camino.